Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Está usted en su canal Peninsular. Usted sabe que les agradecemos muchísimo a todos los que nos hacen favor de vernos allá en el estado de Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo, que nos permitan entrar todos los viernes a esta hora a sus hogares. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilia. Qué gusto estar aquí contigo, como casi siempre. Ya se te va a acabar el gusto, ¿eh? Ya son de los últimos viernes que estamos juntos, ¿eh? Seguiremos el sábado, pero ya el viernes no. El programa era mío, nomás que ahí ustedes se vinieron a meter, Hugo Trejo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, sí. me estoy enterando ahorita. Últimos viernes que estamos juntos en este programa. En este programa. O en el programa. Bueno, y es el primero de una serie en la que yo creo que vamos a estar con el senador Félix Arturo González Canto. ¿Cómo estás? Muy bien, Lilia. Me gusta estar contigo siempre. Mira, saludo de mano frente a la cámara. Está Perfecto, bien. muy bien. Mejor salúdame de beso. Este lado que te huele a cigarro. No fumo, ¿eh? 2. Carlos Cardín, ¿cómo estás? Aquí de nuevo. Yo te veo desde hace rato con números y no sé qué. Tú eres muy simpático sin necesidad de recurrir a estas cifras y cosas. Además te creemos. Tienes credibilidad. No eres, si tú dices tanto te vamos a creer. No necesitas sacar papeles, ¿eh? El sarcasmo tuyo es histórico. Bueno, eso es aparte. No me asombra, no me asombra. Eso es aparte. Juntos vamos a ver lo que les hemos preparado, ¿sí? Gracias. Senadores. Senadores. Configuración del nuevo poder. Los senadores tienen una alta responsabilidad que muchas veces no han podido cumplir a cabalidad. La llamada Cámara Alta tiene una larga tradición en nuestro país y es un vínculo de unión entre las entidades federativas, es decir, es una expresión, o debe serlo, del federalismo mexicano. Las responsabilidades y facultades del Senado son muchas y muy importantes. Allí se discuten temas relevantes para la vida nacional como la ley de ingresos, tarea compartida con la Cámara de Diputados. Sin embargo, los senadores tienen facultades exclusivas tales como analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Autorizar también al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas. Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos. Los senadores tienen en la actual coyuntura nacional una gran tarea en la discusión de las grandes reformas estructurales que le hacen falta al país y que han permanecido estancadas por falta de voluntad o de negociación política. Hoy, en este Fuego Cruzado, estará el senador quintanarroense Félix González Canto para conocer su visión acerca de las tareas que le esperan a la próxima Cámara de Senadores, que se instalará en menos de 2 meses. En este Fuego Cruzado conversaremos con él
usted y nosotros, acerca de los grandes desafíos que le esperan a los legisladores mexicanos para contribuir a levantar al país del estancamiento. Les recuerdo que nuestros teléfonos en el estudio es el 843-6500 con las extensiones 116 y 122, y para mensajes tenemos a su disposición el 998-152-2205, 998-152-2278. Pues señor senador electo, hay que decirlo correctamente, ¿verdad? Si no, ya a estas alturas nos multarán por algo, yo creo que ya no, ¿verdad? Y a mi edad menos, ¿no? Ya no. Ya pasó. Ustedes también podrían decir alguna cuestión así. A ¿A su edad? A tu edad ya no hay quien se atreva a llamarte la Ya. atención. Ni necesito licencia a esta edad para casi para nada. ¿No Así crees es. tú? Bien, hubo promesas en la campaña, ha habido una serie de experiencias, de números, de datos, de cifras, pero por lo que hemos visto ahora en esta cápsula que preparó nuestro director editorial, bueno, la chamba que vas a tener en el Senado es muy amplia. Cada día se van agregando más y más y más elementos en los que el Senado tiene una intervención directa. Aprobación de funcionarios públicos, ahora con una reforma política también este abanico va a crecer, no solamente hacia el procurador y hacia algunos funcionarios ligados al nivel seguridad, sino me parece que hacia todos. ¿Has visto ya todas y cada una de estas tareas que vas a tener que desempeñar? Sí, Lilia, sin duda hemos analizado las responsabilidades que tendremos a futuro, pero lo más importante para todos los que vamos a ser legisladores del PRI en el próximo Congreso Federal, tanto diputados federales como senadores, es primero que nada respaldar a quien va a ser el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que él pueda cumplir cabalmente los compromisos adquiridos con la nación. Son asuntos que a lo largo de la campaña él fue manifestando públicamente, desde la reforma energética, donde van a bajar los costos del gas, de la energía eléctrica, beneficiando a la población, beneficiando a la industria, hasta las distintas reformas que tienen que hacerse para reducir el número de diputados plurinominales, que son todos los compromisos hechos por Enrique Peña Nieto, para poder brindarle los apoyos a las madres solteras. Son toda una serie de acciones que tienen que hacerse de inmediato, que no puede dejarse para después, sino empezando en los primeros meses de gobierno, para que puedan tener un efecto a lo largo del sexenio del futuro presidente de la República. Son acciones inmediatas que sin duda, además, como es el propósito de Enrique Peña Nieto, deberá de dar el resultado que los mexicanos esperan y que el país entero pueda notar el cambio, puedan notar que hay un nuevo rumbo en el país. Bueno, en el Senado sí tienen mayoría los priistas, no es así en la Cámara de Diputados. Esto, ¿cómo consideras que llevaría a un equilibrio? Porque, por ejemplo, en el renglón presupuestal van a pasar primero por la Cámara de Diputados, ya después por la de ustedes. Así es, aunque en la Cámara de Diputados no hay mayoría absoluta, sí hay mayoría relativa, y eso pues obviamente le da un margen de maniobra importante al PRI, y que podrá obviamente hacer alianzas con los partidos políticos que tengan los mismos intereses de beneficio a la nación. Tendremos más de 240 diputados, o sea, son como 10, máximo 15 los que tendrán que buscarse del PAN, del PRD, del PT, de los diferentes partidos políticos opositores. El Partido Verde es un aliado natural del PRI, el PANAL sin duda tiene mucha sinergia, muchos puntos de coincidencia con el PRI, y creo que con ellos podremos lograr una mayoría que pueda beneficiar a México y que pueda sacar adelante muchos de los compromisos de Enrique Peña Nieto. Y en cuanto al renglón de presupuesto, ¿has hablado tú con los diputados electos sobre el trabajo conjunto, las inversiones, los proyectos que deben de presentar antes del 15 de junio, que creo que es la fecha, ¿no? 15 de julio, en el que deben los estados presentar todos sus números a la Secretaría de Hacienda para que a partir de ahí ellos elaboren un primer borrador? El mecanismo normal, Lilia, es que los gobernadores de los estados van a la Cámara de Diputados, hacen su presentación, sus propuestas, determinan cuáles son las prioridades,
los diputados escuchan, toman nota. Primero lo hacen con el grupo de diputados del PRI, el grupo grande, y posteriormente ya hay una reunión más ejecutiva, más seria, no que la otra no sea seria, pero ya más específico en el tema, con la comisión de presupuesto, donde asisten todos los diputados de las diferentes bancadas de los otros partidos políticos, y obviamente pues ahí ya se aterrizan muchos de los temas que previamente se le exponen al grupo de nuestro partido, y ya con eso se va aterrizando qué es lo que cada gobernador quiere, y ahí está nuestra tarea como legisladores de Quintana Roo, que una vez que se vaya el gobernador ya de regreso a sus actividades normales, nos quedamos ahí en la Cámara, tanto del Senado como de diputados federales, pues a pelear, ¿no? A luchar, a jalar la sábana, a ver que los proyectos y los deseos del gobernador para Quintana Roo, pues obviamente se cumplan. Se aterricen en pesos y centavos. Así es, y se puedan volver proyectos reales y no solamente un buen deseo. ¿Y tú crees que cuando eras legislador aterrizaste estos proyectos con éxito? A ver, dinos. Algunos Así, sí. En serio. algunos sí. Por ejemplo, me acuerdo que en carreteras federales, entre don Víctor Alcérrica y un servidor, pudimos hacer una buena gestión con quienes en ese entonces tenían la Comisión de Comunicaciones de la Cámara. Y en otras áreas donde pudimos trabajar conjuntamente, pero obviamente, Lilia, como yo mismo dije y acepté durante la campaña al Senado, Quintana Roo siempre ha tenido muy pocos diputados con respecto a los demás estados de la República. Entonces siempre nos mayoritearon, nos atropellaron, nos dejaron para el final. Y en esta ocasión va a ser diferente. Primero porque habrá más diputados del PRI, más diputados del Verde que estarán arropando los proyectos del gobernador. Y segundo porque nuestra alianza estatal con el Partido Verde Ecologista, el tener a Jorge Emilio González Martínez como senador por Quintana Roo, nos genera una serie de beneficios importantes, entre ellos más diputados, aunque no sean de Quintana Roo, los diputados del Verde Sí, van a pueden operar cabildear. por supuesto que pueden cabildear, son parte de las negociaciones fuertes. Ellos como partido tienen mano en algunos temas, ellos son bisagra, porque son, Y bueno, son ¿y como tú crees 40. que Jorge Emilio es muy derechote y sí lo va a hacer? Digo, Yo creo que pregunto, sí. ¿no? Porque yo como no lo conozco y no tiene fama así de la mejor fama del Yo mundo. estoy seguro que sí. Pues qué tal que sí, ¿no? Yo estoy seguro que sí, él está Si consciente se arruga. y lo ha dicho públicamente que él tiene un compromiso con Quintana Roo y va sin duda a usar toda su fuerza política para los asuntos prioritarios de nuestro estado. Lo va a agarrar de plataforma para sus aspiraciones, al final de cuentas, ¿no? O sea, si va a ser un representante de Quintana Roo en el Congreso de la Unión, como se está planteando, pues se entiende que tiene algún interés específico en meterse por Yo creo acá. que su interés Son de él cosas es cumplir su tarea como senador de la República. No le vi ninguna intención de buscar algo local, algo más allá de la senaduría. Yo creo que él quiere cumplir a México y cumplir al Estado que le dio la oportunidad de llegar al Senado. Hay especulaciones que él pudiera buscar luego algo localmente, pero aquí entre nos, como decía Juan Emilio, lo veo difícil. Porque vas a estar solo como senador priista por Quintana Roo, ¿no? En el Senado, te toca a ti esa etapa. Así es, como partido estaré yo solo, pero bueno, con el apoyo de nuestro compañero de fórmula, Jorge Emilio, desde el Partido Verde. Pues sí, y es también, por primera vez es un verde, un tricolor y una amarilla, que se me hace que el que va a poner amarillo Pero es yo a creo ti. que el senador Félix González Canto va a ser el jefe de, cuando menos... pues, Vamos de a los senadores decir por el Quintana líder, ¿te Roo, parece? o sea, Pues soy yo Habla solito. correctamente. Voy a ser jefe del Vamos a coordinador, decir el líder. que va el líder. Vamos Voy a a ser decir jefe al de que sí mismo. lidere ahí. Me voy a liderar yo solo, ¿no? Me veré en el espejo, ¿eh? Porque Luz María tiene su bancada del Creo que va a ser un partido. senador muy importante, Félix González Canto. Esperemos que sí. Porque su experiencia como diputado federal, como gobernador del estado, que le dio pues este bagaje de lidiar y de conciliar y de consensar con las distintas expresiones políticas del estado, va a ser muy útil en la Cámara de Senadores, donde también hay que negociar. Así es. Yo creo que al final de cuentas es importante la negociación, o sea, yo creo que el PRI en algunos casos podrá ir solo, pero es mejor que consense, ¿no? O sea, Así es. que Hay muchos
pesos pesados, me refiero a gente de mucha trayectoria, de mucha fuerza en el Senado de la República, tanto del PRI como de los otros partidos políticos, líderes nacionales de diferentes agrupaciones. Dentro del PRI, por ejemplo, el líder nacional de los campesinos de la CNC es parte del Senado. Nuestra actual secretaria general del PRI, Cristina Díaz, en fin, hay una serie de gente. Sí, bueno, hay de todo. Importantes. Oye, Está bien que quieras a la Cristi, pero no es para tanto. Mejor déjalo así. Pero fíjate que hay otro punto que es interesante, porque hablando esto de liderear, pues de los que son ahora los diputados electos por Quintana Roo, incluyendo los plurinominales, tú has tenido un trato directo con ellos. Y de todos prácticamente un reconocimiento. Está Alicia Ricalde, con la cual trabajaste y que va a estar allá, ¿no? Está, pues, obviamente Román Quián, que también fue alcalde en tu periodo. O sea, hay un grupo de legisladores que ya saben cómo trabajas y que yo creo que van ahí a, pues, hacer lo que tú estás diciendo, a conformar y aceptar que hay un liderazgo, ya no en cada cámara, sino una conducción para lograr mejores presupuestos, mejores condiciones para el Estado, ¿no? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, Alicia Ricalde Magaña, que es una mujer muy profesional, muy seria, y que siempre buscará el beneficio de Quintana Roo, haya trabajado conmigo, también tiene una muy buena relación con el gobernador Borge, y todos vamos a girar en torno a los proyectos del gobernador Roberto Borge Angulo. Él marcará la línea, él marcará la acción a seguir, y ya todos nosotros podremos conjuntarnos en torno a ello. Oye, siempre se ha dicho, se ha visto que a veces cuando llega un político a senador después de haber sido todo en su estado, ¿no? Se toma como si fuera un periodo de jubilación. retiro, de jubilación. Dicen que la posición más cómoda después de todo pues es el Senado de la República, ¿no? Vimos la experiencia, el caso de Pedro Joaquín, el senador Pedro Joaquín, ¿no? Que estuvo ahí, pero que no se le vio que tocara temas torales para el Estado. ¿Tú tienes en tu agenda algunos temas torales que son importantes para Quintana Roo? Bueno, creo que es importante también comentar del licenciado Pedro Joaquín Colwell. Él hizo un gran papel en el Senado de la República, y ese gran papel que hizo precisamente lo impulsa a ocupar posiciones de gran relevancia en el Senado. Él presidía una de las comisiones más valiosas, más importantes del Senado, y por supuesto luego llega a ser presidente nacional de nuestro partido, que además sale victorioso porque se gana la elección presidencial. Y bueno, lo que me corresponderá a mí, mi papel, mi tarea, creo que naturalita, es el tema turístico, que estaremos trabajando, la trinchera que sea, no tiene que ser la presidencia de la comisión, en la trinchera que sea, creo que podemos aportarle mucho al tema turístico y obviamente cumplir el compromiso que hicimos con los quintanarroenses de proyectar el turismo hacia la esfera nacional, hacia el que pueda ser una prioridad de nuestro país y no una oficina más como actualmente es en el gobierno federal. ¿El liderazgo del Senado ya se avisora quién lo va a llevar? Hay rumores, pues obviamente hay muchas figuras importantes que están ahí, que todos tienen la capacidad y la fuerza política para Eso hacer. no es cierto, Félix, no todos tienen la capacidad. La diferencia No que es cierto, vemos no es cierto. es que en la Cámara de Diputados ¿Te se ve digo muy nombres? clarito, se ve muy clarito a Manlio Fabio por la gran presencia política que tiene en el país. En la Cámara de Senadores no se ve todavía uno o una. Se habla de varios. No ha empezado la campaña proselitista al interior que empezará en algunas semanas previo a que empecemos la. ¿Lo el nombrarán Senado. los senadores priistas a su propio coordinador o aceptarán la sugerencia de Enrique Peña Nieto? Y hay las dos cosas, ¿no? Las O sea, dos cosas. sin duda esto no puede ignorarse. El presidente de la República tiene un gran peso, es el primer priista del país y por supuesto si sus simpatías están con alguien, eso va a permitir que el Senado tenga un mejor interlocutor con la presidencia de la República. O sea, no es nada más un asunto de que me gusta fulano o sotano, es un asunto de funcionalidad. El que se den esos dos requisitos, donde esté el respaldo de los senadores del PRI por una figura
y que además se dé una muy buena relación el presidente con nuestro líder, pues obviamente eso permite al Senado tener un gran canal de comunicación con quien va a gobernar el país. Yo veo que Carlos Cardini tiene ahí una sábana, como se le dice a unos Sí, datos, ahorita unas vamos a hablar cifras, porque mira, ¿verdad? ya se está mordiendo las uñas. Sí. Ahorita vamos con todos esos números, pero es interesante que veamos un poquito más allá del proceso electoral, de esto que ya ahora nos contarás en cifras y anécdotas y todo lo que haya que contar, pero para que la gente sepa qué es lo que sigue, hacia dónde vas, hacia dónde vamos todos. Bueno, Porque sin duda estas incertidumbres, de repente desencanto que ha privado en algunos sectores, bueno, hoy tiene que ser ya reemplazado por la certidumbre, por la seguridad, por ver el futuro, por estar esperando el mañana, por darse cuenta de que hay proyectos, de que hay planes, de que hay muchas cosas. Claro, Lilia, para empezar vamos a tener un presidente de la República con gobernabilidad, que va a tener un Senado con mayoría del partido donde es el presidente, donde somos nosotros, una mayoría absoluta, y va a tener un Congreso, obviamente al incluir los diputados federales, donde, aunque no, como señalé hace un momento, no tenemos la mitad más uno, sí tenemos una mayoría relativa y que puede llegar a mayoría absoluta sumando los votos, por ejemplo, del PANAL o de otros partidos políticos que tienen presencia en la Cámara. Esto de entrada ya le da al presidente de México algo que no tuvieron los gobiernos del PAN durante 12 años, que es la posibilidad de impulsar reformas del tipo que sea, ya sea las a fondo, como las reformas políticas, energéticas, laborales que están ahí en el tintero, sino simplemente iniciativas presupuestales, iniciativas para modernizar algunas legislaciones que no requieren de la mayoría calificada, o sea, la mayoría de 2/3 partes del Congreso. Y esto obviamente nos va a dar a los mexicanos una posibilidad de ver acciones inmediatas, acciones concretas, no se van a estar atorando las cosas o las decisiones, las instrucciones del presidente no van a estar ahí quedándose en medio de la cadena de mando, como sí pasó en estos 12 años, y que al final eso se tradujo en poca efectividad del gobierno federal y en hacia los estancamiento. mexicanos, y en estancamiento. Va a haber un presidente con gobernabilidad y con mucha eficacia. Bueno, pues si les parece vamos al corte, enseguida regresamos, nada más que, ¿qué le pasó a tu copete? ¿Por qué? Pues antes lo tenías un poquito más pronunciado. Más así como el candidato. Enseguida volvemos. La moda, la moda. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera.
espera usted de los nuevos senadores de la República? Esperemos un buen trabajo, una coordinación que haya, porque si no hay coordinación, no hay progreso para México. Pues lo que esperamos es de que todo mejore bien la situación económica, ante todo, de trabajo igualmente y de seguridad. Es difícil, es feo, ¿no? Como está la situación, se imagina. Pero esperemos lo mejor de ellos, ¿no? Que haya un cambio para que ya no haya tanto, bueno, pues tantos crímenes. Espero que en verdad todo lo que firmó y prometió en todos los lugares donde fue, ¿verdad?, lo cumpla, porque hasta ahorita... Pues esperemos que hagan bien su trabajo. Pues sí, porque se acuerdan de nosotros cuando hacen campañas, pero ya después ya ni siquiera nos visitan en las colonias, ya se les olvidó todo lo que prometieron. En verdad hicieran lo que dicen, que tomaran en cuenta todas nuestras opiniones para que pues mejorara todo. Los que cumplan todo lo que prometen, siempre nos respondan, ¿no? Que cumplan sus promesas, que hicieron muchas propagandas y campañas y prometieron mucho, y eso esperamos, y votamos por ellos, es que igual cumplan con nosotros, como cumplimos como ciudadanos, cumplan ellos como gobernadores y senadores. Bueno, pues la demanda de la mayoría es que cumplan todo lo que prometieron. Así es, y eso es una prioridad, inclusive antes del resultado electoral, el domingo 1 de julio, nuestro candidato, hoy presidente virtual de México, Enrique Peña Nieto, en las distintas reuniones, ese era el mensaje principal. El PRI, de llegar al gobierno federal, tendrá que hacer un papel de excelencia, tendrá que mostrarle a los mexicanos por qué el PRI tuvo la mejor propuesta, por qué el PRI fue la mejor opción para México. Y eso va a ser sin duda una constante de las acciones del gobierno federal que va a encabezar Enrique Peña Nieto. Pues dice Jorge que después del corte comercial viene ¿el qué? El corte de caja que ahí trae Carlos Cardín, parece un corte de caja. A ver, dinos, ¿cómo quedamos? Yo creo que hay que ver la elección. ¿Por qué? Porque es inédito en Quintana Roo que un gobernador que termina y al año siguiente se va a campaña. Es la primera vez que sucede en el Estado, como muchas cosas que son la primera vez. Y también sentir como ese candidato, exgobernador inmediato, es recibido. Pueblos difíciles como la zona maya, donde reclaman directamente, donde incluso impiden la entrada si no se les cumplió. Yo vi un candidato que pudo entrar a todos lados, que no tuvo prácticamente reclamos más que en una población que además se llama la colonia Pedro Joaquín Codwell, y que ojalá Félix haga una remembranza de esa, porque es muy buena la anécdota, fue real, fue directa, ahí la enfrentó, pero en todo el estado, sentir que era bien recibido, lo vi manejando bicicleta, manejando triciclo, subiéndose un caballo, caminando, en los hombros de gente que tuvo en la última entrada a Carrillo Puerto, lo cargaron como torero victorioso y entró a toda la plaza, ¿no? a ganar donde está el PRD, recuperar plazas importantes como son la zona maya en conjunto. Carrillo Puerto nos dio más de 6,000 votos, José María Morelos, que está en manos del PRD, nos dio más de 3,000 votos, Lázaro Cárdenas con cerca de 6,000, Isla Mujeres más de 1,000 votos, Tulum confirmadísimo más de 1,000 votos, o sea, donde había habido una elección en el 2010 muy cerrada, Chetumal entregada al candidato a senador, quiere decir que su gobierno funcionó, su gobierno jaló. Hay lugares en nuestra entidad, y esto lo estamos analizando a fondo, que sucedió por ejemplo en Cancún, en Playa del Carmen, donde tuvimos un voto diferente, como aquella avenida, aquella oleada de tabasqueños, y que en el padrón, el listado nominal de Benito Juárez, hay 60,000 tabasqueños con credencial de elector, que vinieron de Tabasco después de las inundaciones y las lluvias y se asentaron aquí, y una cantidad bastante alta que todavía no tengo en la mente, que es en Playa del Carmen, que son los dos lugares donde se asentaron, y que también influyen mucho, tienen muchos medios de influencia, incluso medios escritos, medios de comunicación,
son prestadores de servicios, han invertido, es gente que está trabajando bien en Quintana Roo, pero pues también tienen una influencia, y ahí es donde se dio un jalón en la elección de Andrés Manuel en el estado. Pero cabe decir bueno, sí, que es lógica porque era su paisano, sí, ¿no? Es su paisano. por su paisano, Pero por además eso lo vimos en la entrevista que le hicimos a Arturo Núñez, ¿recuerdas? Él sí. hablaba de esos miles de tabasqueños aquí. Aquí, entonces, sí, lo decía Manuel Andrade también cuando que fue delegado especial. Ah, el Cuidado, gobernador, el exgobernador come exgobernador. miel, ¿verdad? Bueno, Ya ves cómo está. Manuel como decía, Winnie Pooh. cuidado porque los tabasqueños somos muchos y somos muy apasionados. Y estamos aquí, y él estuvo hablando con muchos tabasqueños. Pero yo creo que Félix, en una elección muy fuerte, que nuestros números están entre el 65 y el 67% de participación de la gente, que nos da un gran diferencial. Por ejemplo, en la elección del 2010 era el 41% de participación. En la anterior Oye, qué feo federal… número, ¿eh? No, ¿por qué no dices 42 o 40 y medio? Eso es para ¿verdad? los hombres, mi querida Lilia. Pues sí, pero feo para ten un nosotros. poco de respeto. ¿Por quién? Por Jorge y por Hugo. Pero yo, antes de que continúes, quiero hacer una acotación. Cierto es que Félix, el triunfo es inobjetable, es 207,000 votos. Pero hay una diferencia también que se refleja en los resultados, y por ejemplo las encuestas. Félix fue el candidato mejor posicionado del PRI a nivel nacional. Así es. Allá no sé qué pasó, o sea, hubo algo que pasó al final de cuentas en relación a ese posicionamiento que era real, que se veía las encuestas, los manejaban. Yo hice encuestas al respecto y siempre tenía un diferencial de 20, más de 20 puntos. Estaba, bueno, los candidatos del PRD, que eran los que le seguían, estaban en 18 puntos, cuando él andaba arriba de los 50 y tantos. Querido Hugo, de las encuestas hay que hablar hasta de nivel nacional, se equivocaron, porque los puntos de Peña Nieto eran 20 y llegó a menos de 8. Yo creo que la gente ya está bastante cansada de las encuestas y ya miente a las encuestas, y hay una serie de cosas que tú lo sabes muy bien, que esconden en los no contestó, en los que no tienen opinión. Ahí se esconde un número casi igual al que va en punta. Entonces ahí es donde se defienden las encuestas, ¿no? Pero también hay una realidad, los candidatos presidenciales tienen un arrastre contundente en las elecciones locales. Si tú vas para atrás y analizas, por ejemplo, la elección de presidente Fox en el 2000, en todo el país hubo candidatos a diputados federales o al Senado del PAN que en su vida habían soñado ganar y llegaron al Senado y a la Cámara de Diputados gratis, no simplemente arrastrados por la ola Fox. Te voy a decir, más gratis que las intermedias de Salinas de Gortari no ha habido ni con Fox, ¿eh? Recuerden que en las intermedias de Salinas de Gortari nadie hizo campaña. Bueno, no conocíamos ni los nombres de los candidatos, entonces todo el respaldo que se le dio entonces a Salinas de Gortari llevó a que obtuviesen una mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta. Y fueron votos directos, todos atribuibles a Carlos Salinas, todos. Yo hablo también en relación a la campaña, ¿no? Félix ha estado, bueno, un montón de campañas desde que… 7 con no, esto. Sí, ¿no? ¿Y no te cansa andar en campaña? ¿Eh? ¿O te gusta que te carguen? ¿Ya te gustó? Es bonita la campaña, es muy padre. Te sientes bien, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿A quién le gustará más, a ti o a Ivonne? Ah. Porque la Ivonne también disfruta andar ahí. Claro, ya no come quesadillas ni gordas como antes porque ya se cuida. Bueno, cuando eres poquito gobernador más. estás en campaña permanente, pero cuando eres gobernador traes un escudo que te da la institucionalidad, que te da tu figura, y es una campaña en favor del gobierno, en favor de las acciones del gobierno. Y casi siempre todo es positivo, porque tienes lo que significa ser gobernador de un estado. Cuando eres un candidato a senador, diputado federal, ya no traes ningún escudo, ya sales solamente con tu caballo y tu lanza. Entonces tiene un valor especial el poder hacer una campaña sin el escudo gobernador y obviamente ganar. Oye, ¿qué te dijeron tus papás cuando te entregaron la mayoría, la constancia de Estaban mayoría? muy contentos. Mi mamá es la que de repente sufre un poquito porque esto es como una pelea de box, no solo das, también te dan, también te pegan, porque estás en una evaluación, estás en un aparador donde
pues hay quienes están contigo y hay quienes no están contigo. Hay quienes hablan bien de ti y quienes te critican muy fuerte. Entonces, bueno, los familiares a veces les toca ver esa parte con un poquito más de dolor. Sentimiento y de dolor, así es. Bueno, Cardín, tú estuviste con Pedro Joaquín. Pues si no le has hecho tú la campaña para senador, la verdad es que mi queridísimo y bien respetado cozumeleño no hubiera llegado, porque tú aquí le organizaste todo. ¿Cuál es la diferencia entre una campaña y otra? A ver, bueno, ¿qué hiciste diferente? Digo, subiste de peso, estás más viejo, eso ya se ve. Estamos hablando de tus acciones. ¿Qué hiciste diferente? Yo creo que aquí la diferencia fue un candidato donde había más población, más pueblos, más rutas. Había que organizar una campaña de piso, que yo en un principio pensé que Félix no la iba a agarrar. Que ya se le había subido, ¿no? No, dije, pues ese exgobernador va a querer andar en coche convertible y va saludando así de manita, no. Se fue a caminar, le entró a las caminatas, le entró a la visita casa por casa, le entró a la confrontación, al diálogo con estudiantes, con empresarios, se metió a universidades. Fue una campaña… Con periodistas como yo. Con periodistas como tú en varias ocasiones. Fue una campaña… que me decía Félix a la mitad de la campaña, ¿sabes qué? La estoy disfrutando, estoy gozando porque es una campaña que estoy como novato entrando y como le tocaba, yo le decía que le tocaba empujar y arrastrar, entonces era un peso bastante significativo. Afortunadamente, y aquí sí un reconocimiento a los candidatos a diputados, todos se pusieron la camiseta, todos se fueron a seguir el paso, a sumarse a las agendas, a no tener confrontaciones ni pleitos, a no tener diferencias en las coordinaciones de la campaña. Por ejemplo, Lisbeth Gamboa son candidata y hoy diputada prácticamente, nada más falta el veredicto nacional de los pluris, pero ya para mí es diputada federal, manejando la agenda cercanamente con Félix, yendo, cooperando, arrastrando el lápiz, checando punto por punto. Cuando es candidata, cuando se pudo haber ido a su casa a sentarse a esperar los resultados. No, porque Lisbeth es una muchacha además muy inteligente además muy y ella quiere aprender, ¿no? Se le nota. Oiga, licenciado, Félix, ¿será que Enrique Peña Nieto cumpla sus compromisos contraídos con Quintana Roo? Durante la campaña hizo compromisos de extender a Cancún, la Universidad de Quintana Roo, crear un campus nuevo en materia de salud, de educación, de infraestructura, regularización de colonias, en fin. ¿Podemos confiar en que va a cumplir su palabra? Sin duda lo va a hacer, Jorge, no solo porque así ha sido él a lo largo de su carrera política. Cuando fue el titular del Ejecutivo del Estado de México, él llevó un control de sus compromisos adquiridos y al final pues él pudo anunciar que los hizo todos, pero en particular Enrique Peña Nieto está muy consciente del papel que le toca jugar como presidente de México y también como priista, de que estamos teniendo una segunda oportunidad los priistas para gobernar el país y que estará la calificación diario en lo que hace el PRI desde el gobierno federal. Y estoy seguro que Enrique Peña Nieto buscará cumplir punto a punto cada compromiso, cada diferente tema que él fue tomando en los estados de la República. Y ustedes, los senadores y los legisladores en general, ahí estarán para… México es un país muy grande, muy complejo, para recordarle, ¿no? Oiga, usted hizo este compromiso con Quintana Roo. Yo creo que no hará falta recordarle, pero sí respaldar las acciones que él irá tomando para poder cumplir los compromisos. Y obviamente quienes tienen esa comunicación permanente con el presidente son los gobernadores y son los que están con su papelito agarrado, ¿no? Oye, Enrique, tenemos esto pendiente aquí en el estado. Y estoy seguro que eso también va a ser pues un recordatorio permanente para que se vayan dando estos compromisos en los diferentes estados de México. Sí, porque puede pasar exactamente la misma reacción que les ha pasado a los partidos de oposición. Si Peña Nieto no cumple, los gobernadores van a estar en severo peligro de no lograr que sus partidos políticos en el momento que dejen la gobernatura vuelvan a obtenerla. Así es, el cumplimiento de compromisos es y ha sido una prioridad para Enrique Peña Nieto a lo largo de su vida
y estoy seguro que como presidente de México, él va a estar a la altura de la expectativa de los mexicanos. Ahora, tú cuando tienes este panorama también sobre las cuestiones de orden nacional, ¿crees que todos los sucesos que rodearon la elección, todo lo que ha venido sucediendo en el país en general, no llevará a Peña Nieto a recomponer de alguna manera desde su equipo de trabajo hasta las rutas a seguir? ¿Tú crees que va a seguir igual o habrá algunas recomposiciones? Yo creo que él ya desde la presidencia de México va a tomar decisiones de acuerdo a lo que él percibió en campaña. Los que hemos sido candidatos, por ejemplo, a un gobierno estatal, que de alguna manera es algo en la proporción local, pero similar a lo que un presidente de México enfrenta cuando llega a la presidencia de la República. Eres ejecutivo, tomas decisiones que inciden en las diferentes regiones donde te toca gobernar. Y la campaña te actualiza, te enseña, te cambia un poco la visión que traías, de lo que tú pensabas que era el día 1, en el día último ya son otras las cosas que observas. Y esto obviamente ¿Cambia tu jerarquización de problemas incluso? Cambia tu priorización de problemas, cambia un poco la percepción hasta de la gente, quienes pensabas que eran muy valiosos al principio, al final ves que no son tan valiosos y encuentras otros en el camino que te sorprenden por su capacidad, gente nueva, gente fresca, y luego haces esa combinación en tu equipo de trabajo con los que llevaste a la campaña y con otros que te encontraste en el camino y que los sumas para hacer un trabajo ya en favor del país. Estoy seguro que así lo va a hacer Enrique Peña Nieto. Bueno, y acá con Cardín tú lo que te encontraste no fue una mente fresca, pero sí, muy experimentada, ¿no? Vámonos al corte, ahorita me contestas. Y nos vamos a la campaña, ¿quieres? Ándale. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. ¿Qué espera usted de los nuevos senadores de la República? Bueno, que aprueben leyes que le convengan al país, así de simple. Ese cambio nada más que de veras cumplan, que no lo dejan en el aire esas palabras. Lo que pasaron a decirme a la puerta de la casa, lo cumplan, ¿no? De los senadores, pues que no pongan mejor la ciudad, que todo lo que dijo este señor, ¿cómo se llama? Peña, que nos cumplan, ¿verdad? Todo lo que dijo, a ver si es cierto que nos van a cumplir. Pues ojalá que todo lo que prometieron lo cumplan, porque ahora sí que muchos prometen, pero no cumplen. Pues que cumplan, ¿no? Lo que prometieron. El gobierno que está saliente, yo creo que ha hecho un equilibrio. Esperamos que siga en el equilibrio o haga crecer mucha fructividad para el país. Yo casi no sé mucho de política, pero ojalá y sean alguien que hagan algo por el pueblo más que nada, ¿no? Esperemos que avancemos bien,
tenemos confianza, vamos a ver qué se puede hacer. Ojalá ya se les quite todo eso de robos, porque viene desde la cúpula toda la corrupción, ¿no? Ojalá y cambien, ojalá, de veras, porque sí se necesita para este país. Es muy bello para que lo echen a perder. Pues como dice la canción, algo tiene que pasar y va a pasar bien. A ver, platícanos cómo fue esa anécdota. ¿En dónde dices? La colonia Pedro la Joaquín. Colonia Pedro Joaquín. Es un poblado que está detrás de Pucté, en la zona cañera. La zona cañera tiene varios poblados y están todos sobre la carretera que va desde la entrada que está por la Unión, Ucum, la Unión. Entonces, obviamente es muy difícil atender cada uno de los poblados cuando estás en el gobierno. Son muchísimos. Otompe Blanco, que es el municipio donde están estas comunidades, tiene arriba de 160 pues comunidades, poblados. Y dentro de las tareas que fuimos haciendo, pues siempre buscamos hacer obras que impacten a la región, que impacten a los poblados más grandes. Entonces, bueno, la carretera se rehabilitó, se mejoró bastante bien. Se hicieron domos deportivos que son de gran beneficio para quienes los tienen. Prácticamente en casi todos los poblados de ahí, pero no en todos, en los más importantes, los más grandes. Y diferentes obras se fueron realizando. Pero este poblado, Pedro Joaquín se llama, está detrás de Pucté. Es un poquito apartado, o sea, geográficamente está medio escondido, está muy guardado. Y muy chiquito, es prácticamente una cancha de básquet, su zona principal, y alrededor pues algunas casas. Pero llegamos hasta ahí a hacer campaña, o sea, hasta el último lugar, hasta el más apartado, por grande, chico que sea, llegamos. Y yo tenía la costumbre de que antes de pasar a dar mi mensaje saludaba a la gente. Y yo percibí, también sirve eso para pulsar un poco cómo está el ánimo de la gente con el PRI y con los candidatos. Yo percibí en algunas de las asistentes que no estaban así con el entusiasmo hasta el cielo, como en otros lugares, como en la mayoría de los lugares donde fuimos. Y finalmente llegó con una señora, se llamaba Doña Lady, y la abrazo y le digo, a ver, cuénteme, ¿qué pasa? Es que aquí no nos han cumplido, habló en general, no habló no específicamente Félix, ¿no? Pero sí dijo, no nos han cumplido los gobiernos. Y le dije, pero dígame, ¿por qué? Y me muestra, dice, mire, no hay ni luz, es un poblado muy pequeñito, que no hay ni luz, la carretera, la calle está muy mal, y efectivamente, y bueno, con ese comentario de la señora, yo le pedí disculpas ahí, le dije, mire, no es mala intención, en la región hubo muchas obras, pero este lugar está un poco lejos de donde usualmente venimos cuando estamos en el gobierno. Tomo el micrófono y así empiezo mi discurso. Quiero asumir una culpa y que me permitan dar una explicación. Y ya les comento a los asistentes que efectivamente, como doña Lady me había dicho, este lugar no había recibido las obras que la gran mayoría de los poblados alrededor sí habían recibido, que buscamos un beneficio regional, un beneficio general, y que teníamos pendiente ir a lugares como Pedro Joaquín Colwell, ahí en la zona cañera, y que yo me volvía en ese momento un gestor de ellos para que en el futuro fuera tomado en cuenta este poblado, que posteriormente, ya pasada la campaña, el gobierno estatal está haciendo ahí unas obras que el propio gobernador dio la instrucción. Pero fue importante llegar y decir, sí, efectivamente, aquí nos falta hacer, aquí nos falta trabajar, reconocer la culpa. Qué abusado eres, porque hay un filósofo francés que dice que en el momento de reconocer la culpa se otorga el 50% del perdón. Yo no lo voy a decir en francés porque difícilmente hablo español, pero eso fue lo que hiciste. Y entonces te garantizaste la mitad del perdón. Así es, y al final hubo aplausos y hubo un reconocimiento y la gente se fue contenta. Ahora bien, la campaña pues tuvo sus resultados, ¿no? Tenemos un resultado en la elección presidencial que es adverso, en términos generales un resultado favorable al PRI, si sumamos posiciones obtenidas, o sea, se ganaron 2 diputaciones federales, se ganaron las senadurías, pero se perdió una diputación federal y se perdió la presidencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el priismo? O sea,
Les pregunto a ustedes como estrategas del PRI, las estrategias empleadas para resolver un problema que se ha venido reproduciendo cada 6 años, cada elección presidencial desde el 2000, que se ha venido perdiendo Quintana Roo en el caso del candidato presidencial priista. ¿Hay necesidad de hacer cambios en las estrategias o hay que seguir con las mismas? Yo creo que hay que retomar las que dieron resultado ahora y son efectivas. Pero la siguiente fase en el análisis, 8 estados ganó el PRD para presidente y en 7 de ellos barrió. Aquí en Quintana Roo no pudo barrer. Ganó presidencia y una diputación, pero ganamos senadurías y 2 diputaciones. Esto es un sentido también de ver que hay una fortaleza de gobierno priista, que nos apoyó y nos ayuda, porque los resultados de gobierno se reflejan en campaña y se reflejan en elecciones. Aquí el tema es, y ayer nos reunimos en un desayuno con los operadores políticos de todo el distrito 02 en Chetumal, y lo que hablamos es esto precisamente lo que tú dices. Tenemos que irnos a fondo en las nuevas estrategias, controlar las que ya tenemos y avanzar en las siguientes. Pero decía bien senador Félix González Canto cuando dice, el oleaje presidencial de la campaña presidencial es muy difícil. Nos pasó con Fox, nos pasó con el PAN-PRD en el 2006, que se acordarán ustedes del mapa del país cuando la mitad era PRD y la mitad era PAN, cuando terminó la elección, y el PRI se borró. Y hoy podemos decir que estamos en una competencia, y sobre todo en Quintana Roo, una competencia real y directa. Y yo creo que Roberto Borges es un gobernador comprometido con la política y con el gobierno. Si nos damos cuenta de su manejo, de su trabajo, de sus andanzas, de sus giras, está metido a hacer un fortalecimiento político de su gobierno y por ende ese fortalecimiento se va al partido. Lo que tiene que hacer el partido es aprovechar en esas estrategias, consolidar lo que aquí ya se dio, recuperar Carrillo, recuperar Morelos, Lázaro Cárdenas y las mujeres. Aprovechar y aprovechar este oleaje, lastre, ¿no? y aprovechar este oleaje, porque si vemos también porcentajes por distrito local, que es seguramente a donde estás tú pensando, porque el 2013 hay elecciones locales, los porcentajes diferenciales en cada distrito son muy pequeños, y si te vas a casilla por casilla, hay casillas que perdimos por 1%, por 2%, que es un trabajo estratégico que estamos analizando sección por sección, casilla por casilla, para ver dónde debemos hacer estrategias nuevas. Sin embargo, yo considero que no hay que temerle a la competencia ni a la pluralidad. O sea, yo creo que no es sano es de estrategias al país el carro completo. Tienen que darle su lugar a las otras expresiones políticas para que se mantenga la negociación. Yo recordaba aquí en un programa con Lidia el día de la elección. Félix González Canto llega al gobierno, él mismo lo ha mencionado ya en varias ocasiones, con un congreso de mayoría que no era del PRI. De oposición. Y trabajaron bien, porque hace falta que los políticos hagan política. Y que tengan la presión, ¿no? Claro, que tengan también la presión, los contrapesos, ser más eficientes. Pero volviendo al comentario que decía Hugo y que empezó a contestar don Carlos Cardín, la elección presidencial es muy especial, es muy particular. Y esta elección no puede marcar cómo quedaron las fortalezas de cada partido en los estados. Y aquí va un ejemplo que nos dice con claridad mejor la pregunta y la respuesta que queremos darle a Hugo. En el año 2000 Fox gana en todo el país y en Quintana Roo Fox arrasa. Yo era presidente municipal de Cozumel. Cozumel siempre había sido muy priista. Yo me consideraba un alcalde bien calificado y yo estaba seguro, además las encuestas mostraban que el PRI iba a ganar en Cozumel. Ya desde entonces había cuentos. Y también nos responde otra pregunta de las encuestas. Y al final el resultado fue contundente, amplio triunfo. Todas las casillas de Cozumel ganó Fox. Fue una sorpresa para todos nosotros.
Y así fue en todo Quintana Roo. Fox ganó creo que el 90% de las casillas del estado. Es un triunfo más grande, más arrollador, más intenso que el de López Obrador en esta elección. O sea, 3 veces más fuerte o más grande fue el tsunami o la ola Fox que esta de López Obrador. Si tú analizas qué pasó después, si el PAN creció, si el PAN tuvo una mayor presencia política en Quintana Roo, no fue así. O sea, el PAN sigue siendo y fue a lo largo de los años la tercera fuerza política en Quintana Roo. De repente tuvo algunos triunfos aislados, consecuencia de figuras muy particulares, como el caso de Cozumel, donde era Gustavo Ortega, un expriista, o Alicia, con una gran presencia en Isla Mujeres. No, pero el Chacho no gana por el PAN, gana por el Verde. Por el Verde. Llegó a la Diputación Federal por el PAN. Perdón, el sí, arrastre por el de PAN. Fox también. No, Sí. es que- Pero fuera de Gustavo, de Alicia Ricalde y de Trini, que es un caso muy particular también de su personalidad, ¿no ha habido más triunfos del PAN en Quintana Roo? Y ahora Fox, que arrasó, ahora está con el PRI, Ahora está apoyó a con el Peña PRI. Nieto. Sí, hombre, Así sí, es. hombre. No está, Bueno, prácticamente está. Prácticamente, ya, así es. ya se nos terminó el tiempo. Pero me supongo que tú algo le tienes que decir a la gente que votó por ti y a la que no votó por ti. Así es. ¿Qué les vas a decir? Bueno, Lilia, primero que nada, agradecer a ustedes el espacio que siempre le dieron a todos los candidatos de los diferentes partidos. Creo que quien no vino a tu programa es porque no hizo campaña o no quiso dar un mensaje, pero tú le diste facilidades a todos los partidos, a todos los candidatos, y yo reconozco y agradezco el espacio que siempre le brindaste a los candidatos del PRI. Agradecer a cada uno de los 207,800 quintanarroenses que confiaron en un servidor. Como decía don Carlos, no es fácil después de haber sido gobernador, luego salir a la calle, a pie, a buscar el voto, a decir a la gente, vuelve a calificarme, dame una calificación, porque eso es lo que sucede en una elección. Y ya sin el ropaje de gobernador, ya es diferente, ya no es lo mismo. Encueradito, Ahí puedes recibir el reclamo de la gente, no me cumpliste, no me atendiste, no hiciste esta calle, que aquí entre nos, si hay un minuto más, el Chacho andaba con nosotros en campaña, y aquí en Cancún 2 o 3 gentes me dijeron, es que mira esta calle cómo está, en tu gobierno no la reparaste. Dije, es que fue el Chacho, cuando era presidente municipal, y a ver Chacho, ve y explícale a la señora, ¿por qué no hiciste esta calle cuando fuiste presidente municipal? Pero bueno, gracias a todos los quintanarroenses, los 207,800 que confiaron y una vez más en Félix González Canto, pero por supuesto en quienes no votaron por un servidor haremos el mayor esfuerzo, porque eventualmente puedan sentirse orgullosos de la representación legislativa que tiene Quintana Roo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Quiero también reconocer y agradecer a los candidatos a diputados federales, a Laura Fernández de Cancún, a Román Quián del Distrito 01, a Raimundo King de la Rosa, fueron excelentes compañeros candidatos. Sin duda no se hubiera logrado la votación fuerte que tuvo el PRI en Quintana Roo si no hubiera sido por el trabajo de ellos. Todos ellos dieron el máximo, todos ellos trabajaron intensamente y sobre todo hicimos un buen equipo, que esto no es usual. A veces entre candidatos se andan dando pisadas en el pie y no hay esa sinergia. Todos fueron un gran equipo, todos hicimos un gran equipo. De igual a igual siempre estuvimos en la campaña. A veces ellos me ayudaban y a veces yo los ayudaba. Fue así de una y de otra. Gracias Quintana Roo, gracias a don Carlos Cardín, un gran coordinador de campaña. Su experiencia sin duda fue la diferencia en esta tarea de buscar el voto de los quintanarroenses y obtener la victoria. Pues muchas felicidades, te deseamos mucho éxito en tu nueva encomienda, que seguro lo vas a tener, de eso no dudamos. Gracias, Lilia. Eres muy hábil. Muchas gracias. Y señor Cardín, pues ya que acabó esta encomienda, ya te vienes aquí a que platiquemos de los asuntos de Cancún, ¿eh? Aquí estaré, Por seguramente. favor. Hugo, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a ti y gracias a todos tus espectadores. Vean su revista estos días, que es muy interesante. Sí, claro. Sí. Es la mejor revista política que tenemos. Jorge González Durán. Gracias. Se Nos te vemos está acabando la próxima el semana 20. hasta el sábado, ¿verdad? Ya. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches.